y dejo así y voy así. Listo, creo que ahora sí ya se ve un poco mejor. Como yo les decía, eh, listo, mire, ahí continuamos con el tema de la explicación. Ustedes vieron esta información, recuerden que yo les compartí con respecto a este diseño de personajes. Luego, si le damos inicio, Aspectos fundamentales del personaje. a manera resumida, la creación del personaje, el temperamento, la ropa, la postura, las características, varias cosas que se tienen en cuenta para empezar a y que es necesario entender y no es un dibujo suelto. Recuerden que esto no debe ser un dibujo suelto, sino más bien tiene que ser un elemento de construcción que vive en ustedes mismos, que ustedes deban sentir y que tiene una personalidad particular que debe ser evidente en el dibujo. Por lo tanto, el diseño de un personaje debe estar cargado de vida, debe evocar emociones, debe ser dinámico, porque el personaje debe ser pensado en movimiento y no congelar el tiempo. En otras palabras, el personaje debe responder a una realidad creada, ya sea porque el cliente lo solicita, porque la invitación es que por supuesto este es su primer trabajo y que yo les dije a ustedes, podemos hacerlo de manera sin, digamos, un propósito específico más que tal vez el propósito principal sea fortalecer nuestra marca personal, es decir, algunos de ustedes ya como creativos, como productores multimedia, incorporaron en su manual de identidad de marca personal un personaje y lo integraron en al imagotipo o isologotipo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la idea es que esta construcción profesional de diseño de personajes que la estamos haciendo de una manera muy creativa, obedezca, funcione y sirva para poder usar estas herramientas tecnológicas que tenemos ya en estos momentos posibles, no solo tanto pensar en, por ejemplo, en el aspecto de IA, sino más bien en el aspecto de fundamentales del personaje que podemos evocarlo y se lo podamos impregnar a la marca personal. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, voy a mejorar mi rostro porque para que ustedes nos sintamos un poco mejor. A ver, eh, ya, ya estoy un poco mejor. Entonces aquí, como les digo, pero en un momento pongo un poquito la mano así estiradita para ustedes, o sea, para que ustedes vean eso, para que precisamente el personaje ya quedó así, listo. eh, Tengamos muy en cuenta que el diseño de un personaje debe estar cargado de vida. Así como ustedes ven este avatar que yo tengo aquí, que de una u otra forma evoca o tiene algún tipo de función e idea u objetivo de vida, yo lo que quiero es que ustedes también logren evocar eso. En otras palabras, el personaje debe responder a una realidad creada ya sea por el cliente o por usted mismo. Un personaje, un personaje pertenece, oígase muy bien, escúchese muy bien, a un guión, lo que lo hace muy distinto a una ilustración libre y espontánea, ya que hace parte de una historia, de un universo específicamente creado para él. A medida que pasa el tiempo, los medios se van diversificando, aparecen nuevas aplicaciones para el uso de personajes por el grado de identificación que el público llega a tener, de manera que han dejado de ser un simple recurso creado en función de algo específico para llegar a convertirse en un negocio. Esto es un negocio bastante lucrativo que se puede vender mayormente a manera de mercancía. La animación sigue siendo el medio de aplicación más común. Sin embargo, indistintivamente el medio donde aparezcan persiguen un mismo objetivo, hacer parecer que estuviesen vivos y lograr que el público se identifique con ellos es lo que nos atañe y lo que nos interesa mucho en el trabajo de diseño de personajes. Eh, no sé si Dual me dice que se escucha estática, ¿cómo así? Ah, se escucha estática, ¿qué será? Hola, hola, hola. Muestra a ver, estática de qué. ¿Pero se escucha bien o no? Yo creo que sí se debe escuchar bien. ¿Mami se escucha bien? ¿Estoy aquí?
¿Escucho bien? Es que dicen que se escucha estática. Sí, sí se escucha bien. Aquí lo estamos testeando también con mi mamá. Entonces, eh, listo muchachos. Yo lo que quiero es que, por favor, esta explicación, independiente a que, claro, obedezca a que estamos haciendo un live y que ustedes están en este proceso de creación, los dos componentes fundamentales, reitero, para la creación de nuestro personaje son la personalidad y el temperamento y su físico, ¿cierto? Entonces, recuerden que aspectos que son de suma relevancia es la forma de caminar o moverse, de su vestuario, su vivienda, su historia y los elementos que lo rodeen, ¿ok? En la medida en que se vayan determinando más aspectos del personaje, se podrá identificar un mayor número de características tales como sus miedos, enemigos o traumas que pueden marcar una pauta importante en su manera de actuar y en su proceder. De alguna forma se podría decir que para crear un personaje sólido con una personalidad consecuente es necesario conocer algunos principios de la psicología humana, ¿ok? Para esto, la invitación es que eh, podamos trabajar muy de la mano con estas explicaciones. Es decir, es necesario conocer, reitero, que ustedes sean muy buenos a nivel de psicología. ¿Qué significa? Casi que vamos a tener un hijo, casi que ustedes van a crear un hijo donde se rodea una persona o un personaje ficticio, el cual va a contribuir a construirle una personalidad y es un factor esencial para que el personaje sea verosímil. O sea, no podemos hacer un personaje estático, robótico, sino que tiene que tener un storytelling y un funcionamiento bien interesante. Entonces, yo sé que ustedes ya lo han visto, pero por favor, es muy importante que Proceso para la creación de personajes. tengamos este proceso claro, contundente, la creación del personaje a nivel profesional, para que tenga el éxito que queremos lograr, para poderlo vender, para que las personas comprendan que pertenece a un mundo. Necesitamos precisamente responder a unas necesidades vitales para que el mismo y que debe evocar vida, por lo que debe ser dinámico y expresivo. Al crear personajes se deben tener en cuenta factores prácticos. El diseño más vistoso y detallado no funciona, si no es útil para el personaje. Y lo que se pretende es que comunique. Al hablar de diseño se involucran acciones específicas para concebir el personaje. Un buen personaje debe ser capaz de emocionar al espectador de manera que se olvide de lo que se está viendo. Es un cúmulo de píxeles, un dibujo en un papel. eh, y aquí la idea es que establezcamos una relación entre ese ser ficticio que ustedes construyeron, como tal, que están construyendo, y la persona real que está en el cine navegando en una página de internet. Es decir, o sea, logremos crear este personaje cumpliendo esas expectativas. ¿Cómo lo logramos? Mirando cómo se comporta la gente y qué emociones le causa el hecho de que ustedes logren hacer esto con un personaje. Entonces, eh, de esta forma, el personaje va a vivir por siempre en la mente del espectador y va a ser un desarrollador de personajes que habrán cumplido con una tarea que es crear vida a partir de la nada. Entonces, voy a arreglarme aquí un poquito. Entonces, la idea es que quiero que entiendan que habíamos visto el ejemplo de nuestra personaje Lola Bonnie, ¿cierto? Este personaje, ¿por qué es tan espectacular? Porque fíjese que tiene un estereotipo muy marcado y muy bien logrado, ¿sí? Entonces, precisamente lo que quiero es que evoquemos referentes o elementos que nos lleven a construir personajes de manera eficiente, ¿sí? Bien, entonces, hablemos un poquito de el desarrollo conceptual, porque acuérdense algo que habíamos hablado, no solo la construcción de manual de marca o de manual de marca personal, sino también en la construcción de el desarrollo conceptual del personaje. Antes de empezar
a bocetar, recuerden que es importante determinar algunos aspectos fundamentales del personaje. Se debe tener claro el resultado de lo que se está buscando y para eso es necesario determinar lo que el personaje debe ser, lo más importante. Si se boceta al azar, pues se dibujan ideas sin dirección. Sin embargo, sé que ustedes ya lo han venido haciendo, han venido trabajando, y entonces el primero de ellos es que recuerden que sí tiene que tener un concepto marcado el personaje. Ese concepto puede ser que el personaje esté precisamente funcionando. Ay, ya le voy a quitar esto. Esperen. Ya. Que esté funcionando precisamente para que el personaje se perciba de una manera mucho más real y que sea mejor en el aspecto de la comunicación. Se deben tener en cuenta aspectos como el nombre que se le va a dar y la tendencia de la de las personas de ligar sonidos con imágenes mentales. ¿Qué significa eso? Aparte de que el personaje tenga una forma de hablar, que podemos crear la forma de hablar, también tiene que tener unos sonidos característicos, unos elementos que llamen la atención del personaje. Es decir, eh, por ejemplo, recuerden ustedes cuando Mickey Mouse hablaba o habla, cuando yo les hablo de Mickey Mouse, ustedes recuerdan muy bien cómo habla Mickey Mouse, ¿sí? Entonces, ese es como ese sonido como chillón de Mickey Mouse, o por ejemplo, cómo habla Goofy, que tiene como una especie de sonido característico también. Entonces, fíjense cómo todos estos personajes son tan importantes y están ligados como en el colectivo popular o en la esencia en lo que hemos construido. A pesar de que estamos en una era en donde se construyen tantos diseños, los personajes tienen que tener o se deben percibirse de la manera más real y debe ser en el mejor aspecto de la comunicación. Se deben tener en cuenta aspectos como el nombre. Entonces, aquí la invitación es que el nombre del personaje tiene que ser muy relevante, que se le va a dar, porque eso es todo el desarrollo conceptual. ¿Sí? La tendencia de las personas de ligar sonidos con imágenes mentales. ¿Qué significa eso? Un sonido característico. Si ustedes tienen un sonido característico, el personaje se va a acordar o uno se va a acordar mucho del personaje. Recuerden cómo por ejemplo actúa Mickey Mouse o por ejemplo cómo actúa Bart Simpson. ¿Sí? Tenemos que ver esos referentes para saber cómo ellos actúan, ¿cierto? Y esto tiene en cuenta que el nombre es un elemento, repito, muy importante en la creación del personaje directamente al público, por ello se debe pensar en elementos como la apariencia y el trasfondo del personaje. Bien, eso es una de las bases del desarrollo conceptual, pero a partir de esto se debe tener o se puede identificar un contexto que le proporcionará los aspectos claves para empezar a determinar quién es su personaje. Por ejemplo, toca mirar la edad y son las cosas que ustedes ya saben que debemos recolectar en el brief, que fue este brief que yo les pedí que ustedes desarrollaran. Y, por ejemplo, vamos a basarnos en esta figura. Miren, esta figurita que tal vez no haya tenido la oportunidad de mostrarles, es donde, a pesar de que sepamos que el personaje que ustedes están creando tiene una edad, también podemos llegar a imaginar que tuvo o fue joven, ¿ok? Y también podemos pensar que eso le da más credibilidad al personaje. También podemos darle una credibilidad al personaje de hacer que el personaje, aparte de que fue joven, fue adolescente y también posiblemente adulto o será anciano, ¿ok? ¿Y por qué es importante relevar e incluir este aspecto en el diseño de personajes? Eso le da una credibilidad enorme, grandísima, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si tú de pronto en alguno de los conceptos o ideas que imagines del personaje lo incluyas en diferentes momentos de la historia y de la vida, eso va a dar una relevancia enorme a la construcción y a la credibilidad del personaje y de la vida del personaje propiamente. Por ejemplo, los segmentos de edades son, analicemos un poco los segmentos de edades, porque esto está muy conectado con la psicología humana. El bebé de 0 a 3 años, esa es la edad del bebé, ¿sí? 0 a 3 años. El niño está entre 7 y 8 años. El adolescente está de 9 a 16 años. El adulto de máximo 50 años, que generalmente se representa de 25 a 30
y por último el adulto mayor de 70 a 100 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que aparte de la construcción, realmente esto es muy serio para llevarlo y evolucionarlo lo más posible. Perdón que aquí estoy viendo un poco, de una vez miro el WhatsApp, porque por si alguno de ustedes requiere algo, acuérdense que nos podemos comunicar, ya sea por WhatsApp o por nuestro chat de, de YouTube como tal. ¿Listo? Bien, entonces espero que hasta ahí todo quede claro porque ¿qué me interesa a mí en la construcción del personaje? Repito, para todos ustedes, para todos los que están construyendo personajes, acuérdense que los personajes obedecen a unos estereotipos. Y yo les dije a ustedes, si ustedes me van a crear un personaje, no quiero que ustedes crean que pueden hacer algo maravilloso sin seguir al pie de la letra eficientemente cómo trabajan estos personajes, cómo se puede construir un personaje de manera eficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de los estereotipos, acuérdense que hay unos estereotipos por defecto, sin embargo, no significa que sean los únicos estereotipos que existan, porque posiblemente hay otros estereotipos, pero sí es importante entender que existen estereotipos, por ejemplo, como el genio, que ya hablamos de ese estereotipo, hablamos de el apuesto, hablamos de la atractiva, de el científico loco, de el antagonista y del mentor. Estos estereotipos son muy importantes y vamos a escuchar un poquito a nuestro robot amigo a ver qué opinión nos da. Estimado aprendiz, recuerde que, aunque el uso de personajes en los proyectos multimedia no es un requisito, sí es relevante, ya que permite enriquecer la relación entre el usuario y el contenido. Por tanto, en este proceso es muy importante que las características de nuestras creaciones permitan que los usuarios se identifiquen con ellas y logren disfrutar más de su experiencia. Para ello, no olvide tener en cuenta cada una de las técnicas y formas esenciales que se describen en este material. Entendido, muchachos, espero que así sea. Entonces, Dios quiera que nuestro internet esté funcionando. Si de pronto perciben o sienten que hay caídas de internet, porque puede pasar, recuerden que pues esto está siendo grabado a través de nuestro live y por eso quiero que la construcción del personaje sea muy útil Formas y práctica. esenciales. Bueno, hablemos un poco de las formas esenciales. La imaginación es ilimitada para la creación del personaje. Es la idea es que con lápiz y papel, como lo hicimos en clase o de manera individual o independiente, lo podemos hacer precisamente en comprender cómo es de importante que es parte, o sea, la creación del personaje hace parte de un proceso y el personaje final todavía posiblemente tenga un largo camino por recorrer. No se desespere si no logra el objetivo, pero sí es muy importante que lo que usted haga lo haga con toda la pasión del mundo y toda la dedicación, porque si no, no vale la pena, digamos, mostrar o presentar un proyecto que no cumpla con estas expectativas. Pero ¿cuál es el éxito de que este personaje tenga la relevancia que desea? Lo que estamos enseñando aquí en nuestro, en nuestro taller, lo que estamos diseñando con los personajes, ¿ok? Entonces se darán cuenta que a medida que trabajan continuamente, con perseverancia y con mucho cariño, créanme que van a lograr el objetivo. Para empezar a bocetar, recuerden, es bueno partir de características esenciales del personaje como el carácter, el rasgo que no puede evidenciar claramente en los personajes animados de mayor importancia en el mundo, como los que aparecen en las siguientes imágenes. Entonces, aquí muestro pues también la imagen de este ejemplo que es muy importante porque quiero que ustedes vean la interacción visual y el éxito que ha logrado, por ejemplo, Monster Inc. y la empresa Pixar con este diseño de personajes. Y este es el mejor ejemplo que podemos dar, el cual es precisamente pensar cómo estos dos personajes, o sea, lo que es Sullivan y lo que es Wazowski. Wazowski es redondo, miren la geometrización de Wazowski,
es redondo y miren la geometrización, por ejemplo, de Sullivan. Sullivan es cuadrado. Entonces, estas geometrizaciones son bien importantes en la construcción de personajes. Es decir, no podemos tampoco negar que los personajes tengan éxito solo siendo personajes principales, sino que personajes que funcionen de manera creativa, es decir, que la geometrización se complemente. Por ejemplo, reitero, Wazowski es circular y Sullivan es rectangular. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que esta interacción de estos dos elementos geométricos se componen de una manera muy llamativa e interactúan de manera eficiente para que causan el éxito de que tú a futuro, por ejemplo, cuando estés, no sé, en una tienda, estés comprando un cuaderno de Monster Inc. ¿Por qué? Porque eso genera la recordación importante para poder hacer esa interacción. Entonces, el éxito de la integración de la creación de estos personajes es precisamente cómo se construyen desde su esencia geométrica conceptual. ¿Listo? Entonces, reitero que por otro lado, ojo, los personajes inspirados en formas ovaladas o circulares son generalmente chistosos e inofensivos, ¿ok? Entonces tengan muy en cuenta esto. También los personajes formados a partir de formas triangulares pueden ser peligrosos y por lo general son empleados en el diseño de los antagonistas. Bien, entonces Estructura corporal. hablemos un poco de la estructura corporal, que es un tema que posiblemente no lo habíamos contemplado mucho, pero esto va a reforzar de una u otra forma a nuestro diseño de personaje. Es decir, después de establecer a grandes rasgos la apariencia del personaje, es fundamental realizar un dibujo de cuerpo entero, ¿sí? Después de un punto de vista frontal en el que se empiece a desarrollar algunos detalles como la proporción de las extremidades, el cabello y el tipo de los ojos. Aquí vemos esta gráfica o este elemento donde es un personaje, fíjense muy bien el personaje, ¿no? Es un personaje como una especie de personaje como un nerd, ¿sí? Fíjense que posición o postura del personaje es como de un nerd. ¿Qué significa un nerd? O sea, tiene una postura que no es completamente recta, sino más bien es como un poco encorvada, un poco jibada, ¿cierto? Y esto le da fuerza a la construcción del personaje, no solo en su apariencia de personalidad, sino que también en los diferentes movimientos o ademanes que tenga este personaje y los elementos que lo acompañan. Es decir, por ejemplo, tiene una maleta, por ejemplo, va a tener unas gafas grandes, ¿sí? O un elemento precisamente que caracteriza al personaje en esta etapa es vital para el proceso elaborar varios bocetos en los que busquen diferentes soluciones visuales para el personaje. Es importante tener en cuenta que todavía no es necesario vestir al personaje. Y eso también se los digo porque el personaje puede nacer de hecho desnudo, es decir, que tenga una apariencia física inicial para poder lograr el propósito, ya que en este momento es de mucha mayor utilidad conocer la contextura del personaje sin ropa, lo que determina el lugar exacto donde se encuentran sus articulaciones, o sea, entender y por lo tanto cómo debe moverse cuando se complete la historia, la vista frontal. Se debe dibujar el personaje desde diferentes puntos de vista. Los esenciales son frontal, de perfil, trasero y tres cuartos. Ustedes me tienen que entregar un diseño con estas características, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, entonces Detalles del personaje. hablemos un poco de los detalles del personaje, es decir, del vestuario. El vestuario del personaje también es fundamental para determinar su identidad. En esta etapa se recomienda dibujar el vestuario sobre las diferentes vistas del personaje. Entonces ahí ya podemos hacerlo y de manera en que se tenga una visión tridimensional de su atuendo. Por supuesto ya podemos usar herramientas de IA para poder, digamos, terminar de
mejorar, de potenciar el diseño de nuestro personaje. Para ello se puede utilizar una hoja calcante, hablando de cuando lo estemos bocetando, ya sea en lápiz y papel, que es un ejercicio muy sencillo en la que se dibuje exclusivamente la ropa, o dibujarlo en la misma hoja, cuidándolo de alterar sus líneas anteriores. Entonces, fíjense cómo tenemos este ejemplo para la vista o para la muestra, cómo este personaje de... No, ustedes me dirán, ojalá en el chat me puedan colocar qué personaje es. Es un personaje bailarín y miren cómo tiene el movimiento como tal. A qué personaje se les hace parecido y entendiendo ese personaje cómo él funciona como tal, ¿cierto? Eso es con respecto al vestuario, ¿cierto? Entonces, lo mismo, tenemos que mirar, ustedes me tienen que entregar una especie de vista del personaje con vestuario, con ropa, con elementos como tal. Eso es con respecto al vestuario. Ahora hablemos de las expresiones. De las expresiones. Aquí tenemos que hacer sí o sí lo que se denomina o se determina como la sábana de expresiones, en inglés conocida como expression sheet. La expression sheet hace alusión a, a sábana de expresiones. Hace referencia a la representación visual de las diferentes expresiones del personaje y es una o varias páginas en las que se dibuja su rostro expresando distintas emociones. Las expresiones fundamentales suelen ser de alegría, de tristeza, de rabia, de sorpresa y de neutrales. Eso es lo que vamos a hacer en nuestras bocetaciones. Es decir, acá ustedes tienen un ejemplo. Tenemos un ejemplo, dos personajes. Lo mismo, yo no soy muy bueno con los personajes, pero el primero sí les puedo decir que es el personaje de Pedro Picapiedra, de los de Flintstones, de los Picapiedra, y el otro es el de un personaje, no sé de dónde, si ustedes me lo ponen en el chat les agradezco mucho, este personaje, porque fíjense cómo las expresiones del personaje tienen una apariencia característica como tal, o sea, para mostrar como los genios o las expresiones y las actitudes y los comportamientos, ¿cierto? Entonces, es bastante clave este aspecto como tal del personaje. ¿Listo? Entonces, miren, aquí reitero que esta etapa es fundamental para el diseño del personaje debido a que se proporciona información acerca de la forma en que comunica sus emociones, además permite observar las distintas facetas por las que atraviesa la representación de estas emociones y proporciona una información más detallada y profunda de su personalidad, ya que depende de quién sea el personaje, ya que depende de quién sea el personaje, disculpe, la manera en la que sonreirá o llorará de la misma forma en que ocurre con las personas. Por este motivo, la sábana de expresiones es considerada una herramienta esencial en la presentación y desarrollo de un personaje. ¿Sí? Entonces, espero que hasta este momento todos estemos claros. ¿Cómo puedo pedirles que estemos claros de todo lo que hemos hecho? Les agradezco mucho que en el chat den sus opiniones, den sus comentarios en nuestro chat en vivo de este streaming y de este live. Espero que sea muy útil o muy funcional todo lo que estamos haciendo aquí, porque precisamente de eso depende la evolución y el éxito que ustedes tengan con el desarrollo y el diseño de personajes. Habilidades, técnicas y materiales para dibujar. Posteriormente, muchachos, aparte de la bocetación o construcción digital del personaje, que también es muy característico, existen muchísimas técnicas de ilustración, tanto análogas como digitales. Al momento de construir un personaje es necesario identificar la que es adecuada según la etapa de diseño específica, ya que esta permite transmitir información acerca del concepto artístico del personaje y de la atmósfera que lo rodea. Es decir, tenemos que ir imaginando, ir pensando cómo lograr que nuestro personaje se luzca bien y cuáles son las técnicas que vamos a utilizar. Aparte de la bocetación, vamos a usar lápiz de grafito, pasteles, marcadores y tinta, o también, por supuesto, técnica digital que podemos utilizar, lo que son las tabletas Wacom que usamos en clase
y también lo que son los lápices de color que lo podemos A la usar orden. de manera manual. Sí, señor. Quisiera hagamos un favor. Quería saber si me puede arreglar este video. Pero para cuándo. ¿Y qué dice? Bien. Listo. Me queda súper grande. Es muy grande. Aquí vemos algunos ejemplos para que lo tengamos claro con respecto a las técnicas: lápiz de grafito, marcadores y tinta, lápices de color, Tiene bolsillos a los lados. pasteles Esa es la vaina que toca reducir. y la técnica digital. ¿Que a qué se refiere la técnica digital? Que podemos usar las Wacom, pero también que podemos utilizar técnicas como apoyo o procesos artísticos, ya que por lo general es empleada después de realizar algunas piezas a mano. Para aplicar esta técnica es necesario contar con un buen computador, que por supuesto en nuestro centro de formación tenemos estos programas como Adobe Photoshop o Illustrator. La diferencia fundamental entre ellos es que Photoshop trabaja con imágenes en mapas de bits e Illustrator trabaja con vectores. Por eso también en las explicaciones he querido decirles a ustedes que pueden utilizar algunas herramientas como Krita o como otras herramientas, pero sí quiero que también esbocen y trabajen sobre las herramientas que tenemos en el centro de formación. Estamos aquí trabajando. Arley Torres, por fin. Arley no envió su evidencia. Entonces, ¿sí ven? Estamos haciendo aquí, tenemos nuestra famosa infografía, ¿cierto? Bueno, ya estamos aquí en la explicación. Entonces, vamos a definir cuántos personajes vamos a investigar. 5 personajes. Vamos a investigar 5 personajes. ¿Sí? O sea, nuestra investigación van a ser 5 personajes. ¿Sí? O sea, vamos a tener referencias de 5 personajes, los cuales ustedes me van a documentar en un archivo PDF. ¿Cierto? Esto es nuestro proceso de investigación. Listo. El brief, ¿cuál es el brief? ¿Cuál va a ser el brief? ¿Cuál va a ser el brief? A ver. El brief, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan que nuestro brief, según nuestra explicación, a ver, se llama... A ver, ¿dónde está el brief? El brief. Míralo, formulario de diseño de personajes. El brief es el formulario de diseño de personajes. De diseño de personajes. Vamos a utilizar una fuente no tan trillada. Esta me gusta, Roboto. Listo, vea. Bien. Diseño de personajes 5. Bien. Digo, formulario de diseño de personajes. 5 de personajes. En el concepto gráfico, ¿cuál es el concepto gráfico? El concepto gráfico es el planteamiento de la idea a nivel del concepto gráfico. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, usted me va a escribir un párrafo de más o menos 10 líneas. Párrafo de 10 líneas explicando el concepto gráfico
de la creación del personaje. De la creación del personaje. Voy a poner acá más espacio y voy a ampliar la mesa de trabajo. Mire, párrafo de 10 líneas explicando el concepto gráfico de la creación del personaje. Listo. La idea me va a hacer un video del personaje hablando. Entonces, video del personaje hablando, ¿cierto? Del personaje hablando, explicando quién es. Explicando su sinopsis. ¿Quién es el personaje? ¿Listo? Listo. ¿Qué más vamos a hacer? Aquí el producto, vamos a hacer una template, se llama así, template character. Template mood board character. Template mood board character, ¿sí? Ese va a ser el producto. Ese lo vamos a ir haciendo en posteriores clases. Aquí en boceto, entonces necesitaría mínimo 5 bocetos. Mínimo 5 bocetos. ¿Sí? Coma. Entre lápiz y tablet. ¿Listo? Aquí en la retícula wireframe vamos a hacer las vistas del personaje. Las vistas del personaje. ¿Sí? Las vistas del personaje, ¿cuáles van a ser? Vamos a hacer front 3, 4, lateral. ¿Cuál más? Lateral back. Lateral back. Sí, lateral back. ¿Qué más? Coma back. Y las demás. Por ahora esas. Las demás. ¿Listo? A ver, aquí estoy mirando nuestro WhatsApp. A ver. Listo, ahí están enviando. Retícula wireframe. Listo. Y en la postproducción, aquí me van a entregar vamos a crear el mockup o prototipo va a ser como un reel. Vamos a hacer un reel
Vamos a hacer un reel de el personaje contando presentando un contenido. Presentando un contenido. Sí, reel del personaje presentando un contenido. Entonces, estos son los requerimientos. La próxima clase me presentan, me hacen el favor, el formulario completo de diseño de personaje, me presentan la investigación de los 5 personajes y me presentan el párrafo de las 10 líneas explicando el concepto gráfico del personaje. Estas 3 cosas deben estar. ¿Listo? Ese trabajo es fácil porque ustedes ya saben hacerlo y todo lo vamos a hacer muy de manera dinámica. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda? Por ahora, yo les tengo una noticia. Vamos a utilizar el mismo HTML que usamos para la creación del producto multimedia del portafolio. Vamos a usar el mismo producto, ¿sí? El mismo plantilla que ustedes hicieron en HTML, solo que la vamos a acomodar para que quede muy bien, ¿sí? Para que nuestro personaje quede bien construido. Lo que les digo, estos 3 productos los vamos a definir para la próxima clase. ¿Listo? Estos 3 productos, la investigación, el formulario de diseño de personajes y el párrafo de las 10 líneas explicando el concepto de la creación del personaje. ¿Listo? Estos 3. Bueno, aquí los dejo como tal. Me eché a ver. Ay, es que no. Como que se cerró el invierno, Pachito. Bueno, entonces eso es por ahora lo que tenemos para trabajar y ahí nos estamos comunicando.